Hola hermanos, el día de hoy 9 de enero del 2024, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy sí ya, de lleno en el tiempo durante el año, en el tiempo ordinario. Pues sí, ayer todavía la fiesta del bautismo del Señor era una fiesta bisagra porque abría el tiempo ordinario y cerraba el tiempo de la Navidad. Ustedes dirán, padre, pero usted todavía sigue teniendo ahí en su publicación. Sí, pero es que en estos días, hagan de cuenta que hasta el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, día de la presentación del Niño Jesús en el templo, la gente en nuestros pueblos celebra los peregrinos, porque José y María van huyendo a Egipto, y entonces así como se hacen las posadas, pues ahora van huyendo hasta el día de la Candelaria, el día de la luz. Ustedes dirán, pero es la presentación, padre. Sí, bueno, pero es una manera también bella de ir educando a nuestra gente, y hay gente que todavía considera que hasta allá es tiempo de Navidad. No quitan los arbolitos ni ninguna de estas cosas. Yo ya he quitado pues prácticamente todo, pero todavía habrá alguna cosita que hará un poquito de reminiscencia. Bueno, fíjense, entonces esta primera parte del tiempo ordinario, ya saben, va hasta el 13 de febrero, porque el 14 de febrero no es Día de los Enamorados, este año es miércoles de ceniza, así nos pasó hace poco, creo que nos pasó no el 2020, creo que el 2020 creo que nos pasó una cosa similar, no me acuerdo, no tengo exactitud, pero por ahí tiene que haber sido. Y bueno, pues nos toca 14 de febrero, pues ese día vamos a enamorarnos del Señor Jesús. Yo le digo bromeando a la gente que en lugar de hacerles una crucita en la frente, les voy a hacer un corazoncito con alguna flechita y así nadie se enoja. Pero bueno, vamos, entremos en materia. Hoy es día de dos santas coreanas mártires que fueron martirizadas un 9 de enero de 1840. Se trata de Santa Águeda Yi y Santa Teresa Kim. La que tiene un poquito más de fama, si lo quieren, es Teresa Kim. Teresa Kim es tía paterna de San Andrés Kim Taegong, ¿se acuerdan? El primer sacerdote mártir de Corea. Entonces, por eso es que muchas veces se le menciona en primer lugar a ella. Ella había nacido en una comunidad que se llamaba Mienshong, o se llama Mienshong, y ya era una señora de 43 años de edad, era viuda, y había enviudado, y resulta ser que había visto morir a su marido. Su marido murió por la fe. Él todavía no ha sido canonizado, pero en el caso de ella sí. Bueno, y entonces le tocó vivir pues momentos dificilísimos por la persecución en Corea. Resulta ser que ella era una mujer de muchísima oración, de ayunos, y hacía, miren, cuidaba de la gente con mucho cariño, y cuando la persecución de 1839, pues ella se encontraba sirviendo en la casa del obispo y la encarcelaron, pues, y ahí la tuvieron 7 meses presa, realmente una cosa horrible, ¿no? Torturas de todo tipo, bueno, igual, hicieron vejaciones en contra de ella, mientras que Águeda Yi realmente era una muchachita de 17 años, ¿no? Que había visto morir mártires a sus papás. Ahí sí, fíjense, esto sí ha sido canonizado. Su papá, San Agustín Yi Kang-won, es el Wango, pues eso es santo y todo, y así que ella lo vio morir, y intentaron salvarla supuestamente por la edad, pero igual, o sea, le tocó sufrir cualquier cantidad de torturas. Siendo una muchacha de 17 años, imaginarán los carceleros, ¿no? Intentaron violarla. Ella estuvo más tiempo presa, ella estuvo 11 meses en la cárcel, y al final pues las estrangularon y las decapitaron. Pues eso es lo que les digo, la vida de los santos, la vida de los mártires, que nos siguen todavía dando ejemplos extraordinarios y de los cuales tenemos que siempre estar dispuestos a aprender. A ellas la beatificó el Papa Pío XI en 1925 y las canonizó, de hecho, ahí en Seúl, San Juan Pablo II en 1984. Bueno, y después nos sorprendemos de por qué Corea está creciendo todo lo que crece. Bueno, vamos. Entonces, fíjense, ahora vamos a la primera lectura. Comenzamos a leer durante 5 semanas. La última de esos 2 últimos días que les digo que habrá de la sexta semana de tiempo ordinario, porque llegaremos hasta el sexto domingo. Entonces, el día 12 y 13 vamos a leer a Santiago Apóstol. Pero desde aquí
hasta esa fecha, hasta el sábado pues anterior, que sería el sábado 10, ¿no?, de febrero, vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel y luego también el libro de los Reyes. O sea, y eso va a ser lecturas pues de relatos históricos. Entonces comenzamos hoy, debíamos haber empezado ayer, no sé si me explico, pero como el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, pero bueno, era la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, fíjense, 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración, y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: no, Señor, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni bebidas embriagantes, estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó: ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. Para muchos autores este texto, y el salmo que se hace el día de hoy, les cuento que es el Cántico de Ana, que va a ser una de las inspiraciones del Cántico del Magnificat de María, por ejemplo. Y eso es normal, ¿no?, porque la Virgen en su tiempo efectivamente conocía este Cántico de Ana y de ahí pudo haber tomado algunos elementos para alabar a Dios. Bueno, el tema es es un modelo de oración, Ana, ¿no? Vive una pena, un sufrimiento, y en lugar de alejarse de Dios, se acerca a Dios. O sea, busca el templo, busca estar con él. Y claro, su oración es embriagante. ¿Se acuerdan qué pasará, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Cuando la gente, viendo que el Espíritu había descendido sobre los apóstoles, piensan que están borrachos, oigan. Piensan que aquellos hombres han tenido una noche bastante buena. No, nada, tuvieron un día muy, muy bello. Pero nada de eso, ¿no? Y ella también, Elí piensa que ella está borracha. Piensa que ella, claro, porque, es decir, embriagado, sangre de Cristo embriágame. Entonces, claro, está ella sumergida en su dolor, y de hecho eso es lo que le dice a Elí: yo no soy una desvergonzada, yo lo que he estado haciendo, interesante, es desahogándome delante de Dios, desahogándome. ¿Cuántas veces no nos desahogamos? O sea, decimos que le decimos al Señor de nuestro dolor, pero realmente no es un desahogo, no es una búsqueda del encuentro sincero para sumergirnos en su misericordia, y por eso es donde está el problema, que no llegamos a ese punto. Ella se desahoga, se pone en la presencia del Señor, y por eso, fíjense, ya comparte esto con alguien más, digamos, Elí le sirve aquí como de director espiritual, ¿no? Y Elí, que en un primer momento malinterpreta lo que le está pasando, pero luego se da cuenta de que se trata sencillamente de alguien que sufre. Nos pasa a todos, ¿no? Y créanme, los directores espirituales a los que nos toca confesar, muchas veces también nos equivocamos con la gente, suponemos cosas que no, pero tener la suficiente madurez de aceptarlo y ayudarles más bien, ofrecerles nuestra compañía, ofrecerles nuestra oración, creo que también es digno, ¿no? Todos vamos en proceso de cambiar. Y luego le dice que el Señor de Israel, el Dios de Israel, te conceda lo que le pides. Y ella le dice que ojalá se cumpla lo que dices. Y cuando regresa donde Elcaná, ya no era la misma. Es interesante cómo la oración la transforma, cómo la oración la hace cambiar. La separó de su familia, la alejó. Eso es una cosa tan ridícula esto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que la oración me aleje de aquellos que me necesitan? Al contrario, ¿no? La oración a donde me lleve es al compromiso. Ella vuelve a su vida, vuelve a su marido, vuelve a su trabajo, regresa a su pueblo. O sea, la oración no la desencarna. La oración no la aleja, claro, nos aleja de lo que es malo, pero no de lo que son nuestras responsabilidades. Y esa oración pues tiene su fruto, ¿no? Nacerá Samuel, de hecho Shamel es el Dios escucha, porque a él se lo pedí, dice, pero es que Dios escucha. Y Ana, en el fondo el término es la compasión de Dios.
O sea, que Dios ha tenido, no es misericordia como en el caso del nombre Juan, ¿no? Sino como Dios es compasivo, ¿no? Es lo que Dios se compadece más bien. Significaría en el fondo, puede ser jajana, ya es la misma raíz. Yo jajanan es la misma raíz, ¿no? De Anna. Bueno, igual. Y entonces por eso les digo, una oración bella, ¿no? Porque es una oración que produce, que cambia, que compromete. El Evangelio. Bueno, ya saben que las primeras semanas del tiempo ordinario leemos a Marcos. Este año estamos leyendo el Evangelio de Marcos en los domingos. Bueno, este próximo domingo no, porque vamos a leer a San Juan. Pero igual. Ayer debimos leer la vocación de los primeros discípulos. No lo hemos leído porque era la fiesta del bautismo del Señor. Ahora vemos el inicio de un día completo de la vida del Señor Jesús. O sea, Marcos lo hace casi como programático, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el versículo 21 realmente comienza con que llegan a Cafarnaúm los discípulos. O sea, Jesús está con los discípulos, va a la sinagoga con ellos. O sea, Jesús ya de aquí en adelante, y en el Evangelio de Marcos es más evidente, no va a estar separado. Se dice que en el Evangelio de Marcos más de 3/4 partes del Evangelio, lo que hace Jesús Jesús habla poco en Marcos, ¿no? Siempre está actuando, siempre está en movimiento, está curando, está sanando, lo que sea. Más de 3/4 partes estarán los discípulos siempre con él. O sea, siempre serán testigos. Muy pocas veces es Jesús solo, sino que siempre está con ellos. Es bello, ¿no? Si ustedes se fijan, nos están revelando quién es Cristo para ser conocido dentro de la iglesia. Es eso, es una cristología que se vuelve eclesiología. Lo conocemos a él, sí, pero lo conocemos como iglesia. Por eso es un plural. Y ese plural se enfrentará a otro plural, que es el plural de los demonios, porque ¿qué quiere de nosotros? Eso es un plural, ¿no? Ahora, 3 elementos rápidos. Primero, Jesús va a la sinagoga. Sí. Acuérdense lo que ocurría, se los he comentado en algún momento. ¿Qué pasaba en la sinagoga cada sábado? Habían 2 lecturas. Se hacía la lectura de la Torá, ¿ya? Y que esa lectura, creo que le dicen Pasha en hebreo, y esa lectura la hacía el jefe de la sinagoga, o alguien que tenía carácter levita, sacerdotal de alguna manera. Y luego una lectura de los nubín, o sea, de los profetas, que la podía hacer cualquier varón laico. Y podía cualquier varón hacer un comentario, lo que llamaríamos hoy en día una homilía. También lo podía hacer, era legítimo, no había ningún problema. Eso va a pasar en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? En el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús llega a Nazaret, desenrolla el libro de Isaías y el Espíritu del Señor. Bueno, es esto. Aquí no sabemos qué fue lo que leyó. No nos lo dices cuál fue el texto que leyó, pero que lo haga y que enseñe, eso es normal. Ahora, enseña como quien tiene autoridad. Eso es el otro punto, ¿no? O sea, hay una diferencia, hay una novedad, hay algo distinto en la manera de proceder de Jesús. Y aquí, bueno, podemos ver la novedad desde 2 perspectivas. La manera como enseña, o sea, la forma, digamos, la estructura como enseña, porque los escribas, los fariseos lo que hacían siempre iban hablando de el maestro tal dice tal, y el maestro tal dice tal. Y entonces, claro, ellos van haciendo muchas citas, van ahí llevando y trayendo cosas. Interesante, es legítimo, ¿no? Era una manera de predicar, punto. Pero no hablaban de su experiencia. O sea, Jesús, la diferencia de su autoridad es que lo que dice es lo que hace y lo que hace es lo que dice. Entonces, ahí está la autoridad del Señor Jesús. Además, Él ya no habla de oídas, no anda haciendo citas. Él está hablando Él como palabra de Dios. Así que hay un cambio, hay una novedad. Ya les digo, la novedad puede ser tanto del contenido como de la manera de hacerlo. El contenido
Evidentemente la novedad del Evangelio, acuérdense cómo comienza el Evangelio de Marcos. Jesús comienza predicando, por aquellos días salió Jesús y predicaba, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, es un llamado a la conversión, es una palabra que me lleva al encuentro con Dios y que me cambia la vida. Está bien, insisto, eso es nuevo. Y la manera, repito, es distinta, es nueva, porque hay ahora. Ustedes dirán, padre, pero había un espíritu inmundo ahí dentro de la... Imaginen, la impureza en el lugar donde debería estar solo la pureza, porque la sinagoga, acuérdense que era para participar del Shabbat, había que cumplir una serie de rituales y una serie de cosas, no podía hacerlo así de cualquier manera. Ay, había un espíritu inmundo. La pregunta es, pero si ahí estaba, ¿cuánto tiempo tenía de estar ahí? O sea que lo impuro podía convivir mientras el lenguaje y la catequesis, yo no sé cómo llamarle, no fuera la de Jesús. O sea que en el fondo había necesidad hasta de purificar a la sinagoga, oigan. Pues sí, había necesidad de cambiarla, porque parece ser que el Espíritu estaba bastante contento con lo que se predicaba ahí, antes de que llegara Jesús. Y perdón, pero es cierto, ¿no? Me preguntaba yo, haciendo la reflexión sobre esto, ¿no nos pasará un tantito eso en la iglesia? Es decir, que la gente anda buscando escuchar, no a Dios, sino algo que les endulce el oído. Por eso el pulular de iglesias que hay por todos lados, ¿no? Que se dicen cristianas, pero que no hablan de Cristo. Hablan de diezmos y hablan de billeteras y hablan de otro montón de cosas y de prosperidad, pero no hablan de Cristo. El anuncio no es Cristo, el anuncio es otra cosa. Y entonces cuidado, porque por eso están muy a gusto los impuros. Por eso se sienten felices, porque claro, no los están cuestionando. No hay una novedad en la predicación, sino que lo que hay es un acomodo. Yo voy a buscar al que me gusta a cómo habla. Yo voy a buscar a donde me sienta bien. Pues sí, ahí se sintió incómodo el diablo y por eso brincó. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Y por qué? Fíjense, la reacción de Jesús, tercer punto, ¿no? No le anda haciendo grandes pases de magia allá al ¿cómo se llama? Al endemoniado. No le dice mucha cosa, o sea, no corre al demonio el Señor Jesús a punta de hablarle, sino que dos palabras: cállate y sal de él. Con el demonio no se negocia, por Dios, eso es lo que hay que entender. Nunca se negocia con el demonio. Hay que callarlo. Cuando empiece con sus cosas, usted no le preste atención. Madre del Señor, ya me tardé un montón. 1000 disculpas. Hagamos oración. Señor, tú hablas con autoridad, porque has sido enviado por Dios Padre, no eres un entrometido, porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas, porque hablas con sencillez para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes, porque hablas con respeto, nunca con violencia, porque haces lo que dices, vives lo que hablas, porque tus palabras buscan nuestro bien, aunque a veces no queramos escuchar lo que me dices, porque tus palabras reflejan la verdad sin esconder la luz ni las sombras, porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos, porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti, porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Águeda allí y Teresa Kim, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.